Dice la palabra del Señor: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Vamos a orar en este momento. Señor Jesús, gracias le damos por esta maravillosa oportunidad de estar reunidos como tu pueblo en estos los atrios de tu casa. En esta hora yo pido que me ilumine, me ayude para presentar esta enseñanza a tu pueblo, y que sea de bendición no solamente para los padres, sino para todos en general, porque hay principios, hay verdades, lecciones importantes que podemos aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta enseñanza es para aquellos padres, para aquellas madres que tienen hijos pequeños, pero a la vez, si usted le pone mucha atención a los puntos que voy a darles, las lecciones que voy a compartir con ustedes, pueden ser, hermanos, aplicables también para todos los adultos. O sea, no es una enseñanza solamente para los padres, a lo que ellos deben hacer para con sus hijos, sino también hay esas lecciones que nos ayudan a nosotros para comprender realmente esas cosas que van a traer bendición y prosperidad a nuestras vidas. Por lo general, a veces nosotros los predicadores siempre hablamos cosas buenas de David, de este gran hombre de Dios, el segundo rey, el rey más grande de Israel. Y cuando hablamos de la paternidad de David, muchos de nosotros, incluso este servidor, a veces miramos el lado negativo por aquellas expresiones, por aquellas palabras que encontramos o aquellos casos tristes, dolorosos que tuvo que sufrir el rey David con sus hijos y con sus hijas. Y nos enfocamos a veces en decir que David no fue un buen padre, que David nos dejó un modelo malo, que se enfocó en tantas cosas y descuidó su familia. Pero cuando leemos este salmo, vamos a encontrar que este es un salmo que nos habla de la paternidad del rey David. Y en este salmo, el rey David haga una imagen en su mente. David reúne a todos sus hijos en la sala de su casa. Y ahí, cuando él los reúne ahí, David comienza a hablarles y a decirles algunas verdades bien importantes. Como por ejemplo, dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. O sea, les voy a dar una lección a ustedes de lo que el temor de Jehová va a traer sobre la vida de cada uno de ustedes. Dice la versión, traducción lenguaje actual: vengan conmigo, queridos niños. O sea, es una enseñanza que David le está dando a sus hijos, por lo que dice este versículo. Préstenme atención, voy a enseñarles a honrar, o sea, temer a Dios. Voy a enseñarles unas lecciones que van a traer una bendición grande sobre la vida de ustedes si ustedes las aplican. Entonces eso nos da a entender que David, a pesar de ser un hombre tan ocupado, a pesar de ser el rey, que era el hombre que tenía sobre sus hombros el cuidado de toda la nación, que era el hombre que estaba velando porque en el tabernáculo se hicieran las cosas conforme a lo que Dios había establecido, que estaba velando por la seguridad de la nación. Este hombre, a pesar de todas sus ocupaciones, sacaba tiempo para sus hijos. Y eso es una lección para todos nosotros, especialmente para ustedes, queridos padres y madres,
que tienen hijos pequeños. O sea, no hay excusa para nosotros dedicar un poco de nuestro tiempo a nuestros hijos. No hay excusa para que el padre, la madre puedan reunir a sus hijos y enseñarles el temor de Jehová. Y en estos versículos que siguen, David les enseñó a reglas de conducta, principios y actitudes correctas para que los hijos, hermanos, disfrutaran de una vida feliz y próspera. Porque ese es el propósito de la instrucción de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da esos principios, esas reglas, con el propósito de que las bendiciones de Dios fluyan sobre nosotros. Porque este Dios nuestro no es un Dios simplemente que nos creó y nos abandonó allá a nuestra suerte. Este Dios nuestro se preocupa por nosotros y nos ama a nosotros de tal manera que Él se entregó a sí mismo para salvar aquello que estaba perdido, para darnos lo que nadie nos puede dar, que es el regalo de la vida eterna. Ese es el amor de Dios, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. ¿Alguien lo cree? Entonces, hermanos, hay algunas lecciones que yo quiero compartir para que la apliquen a sus hijos. Por ejemplo, dice acá: venid, hijos, oídme el temor de Jehová. O sea, David va a hablarle a sus hijos, les va a dar algunas lecciones, les va a enseñar algunos principios que van a traer beneficio para su vida, que van a traer bendición para su vida. Años después, todos nosotros tenemos el libre albedrío, y cuando llega una edad, nosotros tomamos nuestras propias decisiones y buscamos nuestros propios caminos, lo elegimos. Pero mientras los niños, los hijos estén bajo la cobertura, bajo el techo del hogar de sus padres nunca deben de dejar de enseñar a sus hijos el temor a Dios. Si ya cuando ellos llegan a la edad adulta, ellos toman una decisión de apartarse, de dejar los principios, los mandamientos de Dios, ya ellos le van a dar cuenta a Dios. Pero el padre y la madre ya han cumplido su misión porque les han enseñado los principios. A años más tarde vamos a ver a un hijo de David violando a su propia hermana. Vamos a ver a otro hijo de David mandando a matar a su propio hermano. Pero ya eran adultos. Pero lo que quiero decirles es que mientras ellos estaban en su casa, y quizás algunos que estaban en la adolescencia, otros que estaban en la niñez, entonces David los reúne y les enseña estos principios. Y la primera lección que David les enseña está en el versículo 12. El versículo 11 dice: venid, hijos, oídme el temor de Jehová os enseñaré. Y el versículo 12 dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que busca muchos días para ver el bien? En otras palabras, como lo presenta la traducción lenguaje actual, si quieres gozar de la vida y vivir una vida feliz. Entonces, todos nosotros los padres queremos que nuestros hijos sean felices, ¿sí o no? Queremos, la felicidad de ellos se convierte en nuestra felicidad. La tristeza de ellos es nuestra tristeza. El éxito de ellos es nuestro éxito. Es como hace 8 días que teníamos acá la graduación. En realidad no solamente los graduandos se estaban graduando, sino sus padres también se estaban graduando con ellos, porque el éxito de ellos era el éxito de sus padres. Entonces David acá les dice, hermanos, que lo primero que ellos tienen que hacer es que Dios quiere la prosperidad para ellos, y eso nos da un punto de partida a todos los padres. Los padres, las madres, desde que sus niños tienen entendimiento, debe de enseñarle que dentro de los propósitos de Dios hay planes de bendición para ellos, que Dios los ama y que Dios quiere bendecir sus vidas. Dios quiere el éxito para nuestros hijos, y eso es lo que los padres deben enseñar a sus hijos, que la voluntad de Dios es que ellos gocen de la vida, sean felices y prósperos. O sea, gozar
Gózate, disfruta la vida, sé feliz. Hay tantas cosas aquí que nos hacen feliz a nosotros, pero no solamente eso dice, sino que quiero que sean prósperos ustedes, que la bendición de Dios esté sobre su vida, porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Dios no quiere que nuestros hijos vivan vidas tristes, en derrota, en fracaso. Dios no quiere que nuestros hijos vivan vidas miserables, atados a vicios, esclavizados a actitudes que lo que van a traer es dolor y tristeza a su corazón. Dios no quiere que nuestros hijos, hermanos, sufran las lágrimas del dolor o de la derrota. No, Dios quiere que los hijos de Él puedan disfrutar de una vida en plenitud y disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Entonces, David les dice acá que Dios desea, y usted padre de familia, esa es una de las características del pueblo judío, desde que están niños. Por eso es que encontramos la bendición sacerdotal en Números capítulo 6, donde todo hasta el día de hoy, esa oración se repite todos los años en Jerusalén. Y toda la multitud, todo el pueblo, es impresionante en el día de la expiación, porque ese día Jerusalén se llena al 100% a su máxima capacidad del pueblo israelita, porque van al muro de los lamentos, donde el sacerdote va a declarar la bendición sacerdotal para que Dios los bendiga en ese nuevo año que está por comenzar. Y también encontramos en Deuteronomio capítulo 28 todas las bendiciones. Sucederá que si tú obedecieres atentamente a la voz de Jehová, el Señor va a traer todas estas bendiciones sobre tu vida. Vas a ser bendito en el campo, vas a ser bendito en tu casa, vas a ser bendito cuando salgas, vas a ser bendito cuando entre. Jehová te pondrá por cabeza y no estarás por cola. En otras palabras, Dios le dice: yo quiero que ustedes sean prósperos. Yo quiero que ustedes sean felices, que no les falte nada. Y el bien y la prosperidad les siguen a los hijos de Dios. Por eso usted va a ver al pueblo de Israel, donde quiera. Israel, mire la historia, estudie la historia del pueblo de Israel. Mire todos los pasajes oscuros que han pasado. Mire cuando el rey Nabucodonosor destruyó la ciudad santa de Jerusalén. Mire cuando el general Tito destruyó la ciudad santa de Jerusalén. Mire cómo este pueblo fueron despojados de todo, de toda su riqueza, de su libertad. Fueron llevados a otra tierra como esclavos. Pero cuando este pueblo se propuso, se dispuso obedecer la palabra de Dios, entonces Dios abrió la ventana de los cielos y los hizo sobreabundar aún en tierra extraña. Estudie un poco la historia antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Hitler mandó hacer ese genocidio de los judíos? ¿Por qué lo hizo? Mire cómo les quitó todas las tierras, todas las posesiones. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era próspero, bancarios, trabajaban las perlas, el oro. Es un pueblo que donde quiera que ellos lleguen, ellos prosperan. Ahora la pregunta es, ¿no servimos nosotros al mismo Dios de Israel? ¿No lo servimos nosotros a Él? ¿No le tenemos a Él nosotros como Padre? Y si Dios bendice a Israel, a sus padres, a sus familias y a sus niños, ¿no cree usted que Dios puede bendecir también a nuestros hijos? Yo lo creo. Yo creo que sí lo hace. Por eso encontramos el Salmo número 1, donde es un elogio a aquellos hijos. El salmista en el Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice, esa es la bienaventuranza de ese niño que no ha andado en los malos caminos, que fue instruido en el temor de Dios. Va a ser, dice David, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo y su hoja nunca va a caer, sino que todo el tiempo estarán verdes. Porque eso es lo que sucede con los hijos de Dios. Mientras todo se está secando alrededor,
el Hijo de Dios tiene una promesa grande de que Dios dice: te voy a bendecir. Aún en medio de la sequía, yo te voy a bendecir. ¿Alguien puede dar gloria a Dios por esa promesa? Entonces, la primera lección que David le dice, junto a sus niños, le dice: Dios quiere la prosperidad para ti, para cada uno de ustedes. Y el padre de familia y la madre deben de decirle eso: mi hijo, mi hija, Dios quiere bendecir tu vida. Tú eres cabeza, no eres cola. Servimos a un Dios que ha prometido ponernos arriba y nunca estar abajo. Servimos a un Dios que dice que nos va a bendecir en todo aquello que nosotros emprendamos. Y entonces el niño recibe esa palabra desde que está en el vientre de su madre. Hay padres que desde el vientre de sus madres les han hablado y les han proferido palabras proféticas a sus hijos. Y ese ha sido el problema de algunos padres, que hemos tenido poca fe y no hemos hablado en fe, declarando bendición sobre nuestros hijos. Y hoy hay muchos hijos que sufren las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque quizás no fueron enseñados en que Dios desea para ellos el bien y la prosperidad. Entonces luego David comienza con otra lección importante. Y David les dice: si quieren que Dios los bendiga, deben aprender a respetar a su prójimo. Deben de aprender. Versículo 13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. En otra manera de traducir esa escritura es: dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. No hagan eso. No participen en pecados ajenos. Los padres, hermanos, nunca deben permitir que sus hijos hablen mal de otras personas, ni nunca deben de permitir que ellos mientan. Deben de enseñarle a sus hijos que digan siempre la verdad. Y una de las maneras es: usted, padre, si su niña se portó mal, si su niño se portó mal y le vinieron a decir algo que él hizo, usted siente que el niño, dígale: dime la verdad. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Pero no me mientas, dime la verdad. Si tú no me mientes, si tú me dices la verdad, yo no te voy a castigar. Entonces el niño tiene esa libertad de poder expresar y decir: sí, mamá, sí, papá, me equivoqué, hice esto, lo dañé, fui yo el que lo hizo. Entonces el padre debe de enseñarle eso. Y debe de enseñárselo con su propio ejemplo. Por ejemplo, llega una niña de la escuela, se sube al carro, su mamá está esperándola ahí. ¿Cómo te fue, mi hija? Bien. Cuéntame algo, ¿cómo te fue? ¿Sabes, mami, que a la niña, la hija de la hermana fulana de tal, la castigaron feo en la escuela? La castigaron bien feo porque hizo algo malo. Entonces ya la niña ya está queriendo hablar mal de otra niña. Y si la madre le escucha y le dice: ajá, sí, mi hija, es que esa niña es muy traviesa, merecido se lo tiene, hasta me cae mal a mí como es ella. La mamá diciéndole a su niña. Entonces la niña dice: sí, mamá, a mí también me cae mal. Ya le está enseñando a hablar mal de otros. Y ese es el problema, que a veces salimos del culto y mientras los padres van manejando, los niños van atrás y vamos hablando de Raimundo y de todo el mundo, diciendo cosas negativas. Entonces los niños están escuchando. Y cuando el papá y la mamá van diciendo: mira ese hermano cómo viene, mira, ve, mira, se fue de la iglesia, mira ahora cómo viene. Entonces los niños están recibiendo eso. Pero si la madre escucha a la niña que le dice eso: la niña de fulana, de la hermana fulana de tal, se portó mal y la castigaron bien feo. Y la madre le dice: ¿y cómo lo supiste tú, mi hija? Ah, es que una amiguita me lo contó. Entonces ya la madre le dice: no, mi hija, no está bien eso. Usted no puede andar diciendo algo que a usted no le consta. Y si aún si usted la hubiera visto que la castigaron fea a esa niña, usted no tiene ningún derecho de venirme a decir a mí que esa niña la castigaron.
Porque usted tiene que respetar a su prójimo, no puede hablar mal de su prójimo. Al contrario, vamos a orar por esa niña para que Dios la ayude, para que Dios la guarde, porque no sabemos por los problemas que está pasando. ¿Me explico, hermanos? Me estoy dando a explicar en esta mañana. Entonces, eso es enseñar el respeto, a respetar a los demás. Y eso es algo tan importante, hermano, que los padres enseñen. Muchos hijos le faltan el respeto. Se meten en las pláticas de los adultos. Se cruzan delante de uno y casi lo tumban. Entonces los padres deben de enseñar eso. Mire, salude a la persona mayor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que no sea, todos esos principios se han perdido hoy en la actualidad. Aprenda a dar gracias. Alguien le da algo, dele gracias, porque los niños ahora no dan gracias. El padre allá se mata trabajando y para comprarle el último teléfono, último modelo, y aquel niño lo recibe y ni tan siquiera, solamente le recibe, le da la espalda y se va a activar su teléfono contento de que le han dado un nuevo teléfono, pero no le dice gracias papá, no le dice un abrazo. Cuando eso suceda, dígale, a ver, ¿por qué se va usted? ¿No cree usted que debe de darme las gracias a mí? Deme un abrazo y dígame gracias papá, gracias mamá, porque me has hecho este regalo. Ahí le está enseñando el respeto a los demás. Ahí le está enseñando cómo ese niño debe de comportarse con los demás, de ser agradecidos. Eso es importante. Por eso David le dice, guarda tu lengua del mal, o deja de hablar mal de otros, no permita, ni usted hable mal de otros, porque eso daña, es un mal testimonio, es un mal ejemplo. ¿Cómo vamos a hablar mal de otros si Dios nos manda a amarnos los unos a los otros? Y la escritura dice que si yo no amo a mi hermano, a quien veo, ¿cómo puedo entonces decir que amo a Dios a quien no veo? Ah, pero es que Dios es perfecto y esta hermana, este hermano es esto, lo otro, aquello. No importa, pero es un hijo de Dios. La sangre del Cordero ha sido puesta sobre él, sobre ella. Gloria a Dios. Tercero, deben aprender a apartarse del mal y procurar la paz. Verso 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, o sea, corre detrás de ella. Procura la paz, procura vivir en paz con todos, como lo dice la traducción lenguaje actual. Aléjense del mal y hagan lo bueno y procuren vivir siempre en paz. Sabemos que a veces es difícil ser así, pero es muy importante, hermanos, que los padres le enseñen eso. Los padres deben enseñar a sus hijos a diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que les conviene y lo que no les conviene. Deben diferenciar eso. Deben de ser muy cuidadosos también que el mal siempre va a estar a la puerta de ellos, les va a tocar su corazón. Usted tiene que decirle, mi hija, mi hijo, allá en la escuela alguien te va a ofrecer un cigarrillo. ¿Qué vas a decir cuando te ofrezcan un cigarrillo? No. Entonces yo quiero que desde ya usted vaya practicando a decir no. Alguien le va a ofrecer un cigarro de marihuana. ¿Qué va a decir? No. Alguien le va a decir, escapémonos hoy de la escuela. ¿Qué va a decir usted? No. Porque eso es irme del buen camino, apartarme del camino, y eso aleja de mí las bendiciones de Dios sobre mi vida. Eso es algo tan importante que los niños deben de aprender a apartarse del mal, porque no todo el tiempo usted va a estar cuidándolos. Sí es bonito cuando los cuidan. Hay padres que sobreprotegen demasiado a sus niños y no los dejan ni hasta participar ni de la escuela dominical, porque dicen, no, es que yo no quiero que me vengan a traer malos comentarios de mi hijo, de mi hija. No importa que los traigan, pero allá con otros niños, con otras niñas, va a aprender a desarrollar habilidades sociales que le van a ayudar. Va a aprender cosas que le van a servir para que sea en la edad adulta. Uno de los problemas de los niños de hoy de este tiempo, hermano, es que
no son retados a competir. En nuestra época todos estábamos compitiendo, hacíamos hasta carrera, apuesta, a quién llega más rápido, más primero allá a aquella puerta, aquel palo, mira, vamos a echar una apuesta. Y a veces lo que nos jugábamos era una paleta. Tú pagas la paleta si yo llego primero a aquel palo de mango. Pero competíamos, teníamos ese espíritu de competencia. Como yo le he dicho, a veces nos sumergíamos debajo del agua a ver quién aguantaba más. Y eso nos ayudaba a tener un carácter, una confianza en nosotros mismos. Hoy muchos niños se quejan del bullying. Y hay muchos niños en depresión queriéndose quitar la vida. Porque alguien le dijo, eres muy gordo, y por eso vienen ahí, se ponen hasta unas dietas que no quieren comer. ¿Por qué? Porque les da miedo llegar a ser gordos. Otro porque son flacos. A nosotros nos decían de todo, hasta nuestros padres, y no quedamos traumados, al menos yo creo que no quedé traumado. Pero es importante eso, que se les enseñe, mira, ahí está el oro, pero si tú agarras ese oro se va a activar la trampa y vas a quedar prisionero. Tienes que aprender a diferenciar. Además, deben ayudar a sus hijos. Una de las cosas importantes que debe de hacer el padre y la madre es ayudarles a seleccionar las amistades a sus hijos. Creo que eso es uno de los peores errores que podemos cometer, hermanos, cuando no enseñamos. Mire, lea la Biblia cuando Amón, el hijo de David, violó a su hermana Tamar, fue por consejo de un amigo que lo dice, haz esto, fíngete estar enfermo y habla con tu papá y dile que mande a tu hermana, la que tú estás locamente enamorado, para que te cocine porque tú estás mal de salud. Un amigo le estaba dando esos consejos. Entonces estudie los amigos. Hoy en estos tiempos, ¿con quién se relaciona su hijo, su hija? ¿Qué clase de persona es? ¿Qué tendencia sexual tiene esa muchachita que le llama tanto a su niña? ¿Qué tendencia sexual? Le digo esto, hermano, porque es muy importante de que usted esté pendiente a todo eso. Si un niño o una niña se asocia con otra persona de una que está desorientada totalmente sexualmente, va a ser afectada por esa persona negativa. Si un niño se asocia con una persona traviesa, mal hablada, desobediente a sus padres, que no tiene nada de Dios, ese niño, esa niña va a influir negativamente en la crianza de su niña, de su niño. Por eso es que el padre necesita tener ese cuidado, ver quiénes son y hacer hasta lo imposible. No te conviene, y no tiene que ser grosero y darle explicaciones. No, es que ese niño es esto, esa niña es aquello. No tiene que decir. Busque y pídale la sabiduría a Dios. ¿Cómo alejar usted a esa niña, a ese niño? Haga todo lo imposible, pero no permita que ese niño, que su niño, su niña, tenga esa mala amistad, porque eso le va a afectar gravemente. Entonces hay que enseñarles, que ellos aprendan la diferencia, apartarse del mal, para que cuando ellos estén allá donde usted no está, ellos puedan tener esa convicción y decir, no, yo soy un hijo, una hija de Dios. Dios tiene planes grandes para mí. Por eso yo no hablo mal de nadie, ni digo mentiras, y voy a saber apartarme del mal, porque sé que Dios tiene un propósito grande para mi vida. Si el padre, la madre hace eso, le va a ayudar a su hijo para que tenga éxito. Otra lección importante es, si viven una vida recta, siempre podrán contar con la ayuda del Señor. O sea, los niños tienen que saber que servimos a un Dios grande y todopoderoso. Que servimos a un Dios que está ahí cuando más lo necesitemos.
Por eso dice el Salmo, los ojos de Jehová están sobre los justos. Mi niña, mi niño, recuérdate, en la escuela yo no voy a estar contigo, en el colegio yo no voy a estar contigo, en la universidad yo no voy a estar contigo, pero el Dios al que yo sirvo sí va a estar contigo y va a estar viendo todo lo que tú haces. Él conoce tu entrar y tu salir. Él conoce todo lo que pasa alrededor de ti. Él conoce aún la palabra que está en tu mente antes que la pronuncie. Ya Él la sabe. Así que ten cuidado. Tiene que decirle eso. Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones. Qué bueno es saber eso, hermano. No solamente como padre, madre, sino como cristianos. Sabemos que nuestro Dios sabe cuidar de nosotros. Él cuida de mí. Él cuida de usted. Y si Él cuida de las aves y de la hierba del campo que por la mañana florece y a la tarde se marchita, ¿cómo no va a cuidar de usted? Y alguien que está pasando en una situación difícil puede decir, pero pastor, ¿cómo dice que Dios me está cuidando si mire todas las cosas malas que me están pasando? Bueno, si Dios permite que esté pasando por cosas malas, es porque hay un propósito glorioso en su vida. Tiene que aprender a eso. Qué importante es que los hijos aprendan esta gran verdad, que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mi hijo, mi hija, nuestro Dios escucha tus oraciones. Aunque sean cortitas, mamá. Sí, aunque sean cortitas. Entonces, ¿puedo orar cuando me dan el examen? Sí, usted puede orar, cierre sus ojitos y diga, Señor Jesús, ayúdame a sacar un 100 en este examen. Y la niña va a orar. Y Dios le va a responder. Pero a la vez su padre también tiene que decirle, pero si tú no estudias, no esperes con la ayuda de Dios. ¿Quieres sacar un 100? No confíes solamente en la oración, porque esos milagros Dios no los hace. Porque nos estaría haciendo holgazanes a nosotros. Es como Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces yo quiero mejor trabajo, Señor. Pero yo no me voy a cruzar de brazos ahí esperando que el trabajo me caiga como un mango del cielo. Yo tengo que salir a llenar aplicaciones. Yo tengo que procurar mejorar en mí, en todos los aspectos, para poder tener un mejor trabajo. Entonces, habrá momentos que su niño, que su niña se sentirán solos, se sentirán desprotegidos, temerosos, amenazados. Quizás habrá momentos que se sientan deprimidos, pero ellos deben tener la confianza de que Dios está con ellos. Papá, hay un niño grandote en la escuela que me quiere pegar. Ah, él te quiere pegar. Bueno, vamos a orar para que el Dios grandote que nosotros tenemos te proteja de él. Y agarre la mano de ese Señor Jesús en este momento. Yo pido por mi niño para que tú lo guardes de esa persona que le quiere hacer daño. Y después aquella persona va a pasar al lado del niño y no lo va a ver porque Dios lo va a cubrir. Y entonces su niño va a decir, mi papá tenía razón, mi Dios me cuida. Parece cosa sencilla, pero es la verdad. Es la verdad. Nunca los padres deben temer enseñar a sus hijos que servimos a un Dios todopoderoso. Eso no es alimentar. Mire, los psicólogos dicen no alimente a tus hijos con bobadas ni con religión. Es lo que dicen los psicólogos, que no son cristianos. Pero cuando al niño se le inculca eso, de que sirve a un Dios grande, de que sirve a un Dios todopoderoso, ese niño, su fe se va ensanchando, va creciendo y va creyendo a las promesas de Dios. Y en la medida que Dios va mostrando sus maravillas, entonces él va teniendo más fe en Dios y su palabra. Papá, aquí veo que Dios salvó a David del gigante Goliat. Sí, mi hijo, y ese Dios de David es el mismo que te guarda a ti también. Ah, entonces sí puedo creer que Dios todavía salva. Claro que puede creer.
Dios todavía salva. Nuestro Dios es un Dios real. Amén. ¿O no lo es? Para mí Él es real. Gloria a Dios. Entonces, si le enseña eso al niño, él va a aprender esas cosas. Los ojos de Jehová están ¿sobre qué? Sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye. Mi hijo, tú eres un hijo de Dios. Mi hija, tú eres una hija de Dios. Tú no eres cualquier cosa. Tu Padre, tu Dios, es el que hizo el sol, la luna, las estrellas, el universo mismo. Y así los niños van creciendo en la fe hasta desarrollar esa confianza, que se van a ir a la universidad y no van a participar de las cosas malas. No van a andar en borracheras. Me decía un padre de familia hace un tiempo atrás, me decía: hermano, estoy contento porque mi hijo me rogó, estudiando fuera en otra ciudad, me rogó que lo sacara de ahí por todas las barbaridades que suceden en esos centros escolares donde están todos esos muchachos estudiando. Porque esa es la verdad. Cuando los niños se van, los hijos se van a otro colegio, a otra ciudad, y tienen que vivir allí en esos edificios donde hay toda clase de pecado, toda clase de maldad, realmente ellos se van a sentir incómodos. Y es precioso que un hijo le diga a su papá: mire papá, sáqueme de aquí, yo no quiero estar aquí. Y el padre se esforzó y lo sacó para ponerlo en un lugar privado, para que no estuviera en ese ambiente ahí de vicio, de maldad. No estoy diciendo que todos los centros educativos son así de perversos, pero una vez estábamos hace muchos años en Austin, Texas, en un campamento de matrimonio, un retiro matrimonial, y nos dio tanta tristeza una noche que salimos a caminar las parejas en las calles ahí de la ciudad de Austin y mirar a aquellos muchachos que estaban en los bares totalmente ebrios, borrachos, jóvenes adinerados. Sus padres los habían pagado para que vinieran ahí y estaban ¿qué? Con un cigarrillo, con una marihuana, con una cerveza en su mano, en las calles. Eso es lo que sucede en las escuelas cuando los niños se van fuera de casa. Entonces, por eso los padres necesitan enseñarlo, y a veces se va a ver en la necesidad de que vayan a estudiar afuera de la ciudad, pero cuando llegue ese momento, ellos siempre deben de saber que podrán contar con la ayuda de Dios, que Dios está con ellos para guardarlos y para librarlos. Amén. Lección 5. Escojan el camino. Si escogen el camino del mal, enfrentarán la ira de Dios. Esto es importante. La ira de Jehová está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Me imagino que David les habló: mira mi hijo, si ustedes cogen el camino del mal, Dios va a traer ira, va a traer juicio sobre ustedes, y aún la memoria de ustedes la desaparecerá. Nadie va a saber que existieron. ¿Por qué? Por haber escogido el camino del mal. Entonces esto nos lleva a pensar que es importante que los hijos aprendan que Dios los ama, pero que si ellos escogen el camino equivocado, no esperen recibir la bendición de Dios, sino que esperen recibir el juicio de Dios. Pero pastor, eso es enseñarle temor, miedo a nuestros hijos. No, es enseñarles la realidad de que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es terrible. Es un camino de muerte. Y ellos tienen que aprender a escoger entre el bien y lo bueno, entre mantenerse en la senda antigua y no apartarse de ese camino.
porque entonces Dios los va a prosperar a ellos y los va a guardar. Por eso recuerden las palabras de Dios a Josué. Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces Dios hará prosperar tu camino. ¿Y qué más le dijo? Y todo, digan todos, todo te va a salir bien. Vas a graduarte del high school, vas a graduarte del colegio, vas a graduarte de la universidad. Si tu meta es sacar una maestría, la vas a sacar. Si tu meta es sacar un doctorado, lo vas a sacar, porque nuestro Dios te va a ayudar. El Señor va a estar contigo. Cuando tú le clames, Él te va a escuchar. Pero quiero que sepas también que si escoges el camino del mal y te apartas de él tras la vanidad de este mundo, de esta vida, un día el juicio de Dios te va a alcanzar y vas a terminar en una eternidad oscura, lejos de Dios, en una condenación eterna, donde ya nada se podrá hacer por ti. Por eso ahora que tú estás pequeño, yo tengo que inculcarte esto. Es como si David le está diciendo eso. Si ustedes hacen lo malo, escogen el camino del mal, van a enfrentar la ira de Dios, porque nadie se escapa de la ira de Dios. Dios, dice la Biblia, es lento para la ira y grande en misericordia. Pero no dice que no tiene ira, dice que es lento, su ira está viniendo. Y los muchachos tienen que entender, llegan a la edad de 12 años, 13 años, el papá y la mamá deben de sentarse con él o ella y hablarle del plan de salvación. Decirle, mi hija, nosotros somos cristianos y no nos avergonzamos de decir que somos cristianos pentecostales del nombre de Jesús. Y esa es la fe que usted ha heredado. Por lo tanto, es tiempo, es menester ya de que usted piense en arreglar su vida bien delante de Dios y de apartarse de los caminos del mal, porque eso le llevarán a recibir o a enfrentar la ira de Dios. El padre, la madre que hace eso, le inculca eso a sus niños, hermanos, Dios les va a ayudar para que esos niños el día de mañana, ellos mismos, aquí tenemos una cantidad, gracias a Dios, impresionante de jóvenes. Los pastores se fueron muy impresionados del seminario que tuvimos, de los jóvenes que estuvieron sirviéndoles a ellos los 4 días. Les llevaban la comida a su mesa, les recogían los platos, les llenaban el refill de la bebida, estaban atentos de ellos. Yo decía, mira, y puros jóvenes, claro. Porque gracias a Dios han habido padres acá en la iglesia que han tomado muy en serio la educación de sus hijos. Y gracias a Dios, y yo felicito a esos padres, porque lo están haciendo así y los niños están sirviendo a Dios. Dios va a traer grandes bendiciones. Algunos de ellos ya se casaron, ya formaron su hogar y ahora, gracias a Dios, ellos por sí mismos vienen a la iglesia, están activos en un ministerio en la iglesia, procuran servir a Dios con todo su corazón. ¿Por qué? Porque sus padres les enseñaron con su ejemplo y con las enseñanzas que debían de temer a Dios. Otra lección es, si temen a Dios, contarán con su favor. Contarán con su favor. Claman los justos, dice David, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Mi hijo, la vida no es color de rosa. Van a haber momentos que vas a pasar dificultades, crisis, momentos de prueba, de aflicción. Pero es en esos momentos que tú tienes que clamar a Dios con fe. Porque cuando tú lo hagas, entonces Dios te va a responder y te va a bendecir. Porque claman los justos y Jehová oye.
Deben de entender eso. Cuando los 3 hebreos llegaron a Babilonia y se les trató de inculcar o imponer una cultura pagana en las mentes de ellos, sus papás no estaban ahí para decirles, no lo hagan. Ellos mismos tomaron la decisión. Y cuando Nabucodonosor mandó hacer aquella estatua grande y mandó ese edicto que al son de los instrumentos musicales todos tenían que postrarse delante de aquella imagen, esos 3 hebreos, Ananías, Misael y Azarías, dijeron, no nos vamos a postrar. Y todos que estaban inclinados adorando la imagen, pero ellos que estaban de pie. Y no hubieron chismosos, porque siempre hay chismosos en todas partes, que llegaron allá con el rey Nabucodonosor. Mira, rey, a mí no me gusta el chisme, pero allá hay 3 hebreos que no quieren inclinarse a la estatua tuya, sabiendo de que tú has dicho que el que no la adore va a ir a un horno de fuego encendido. Pero ellos fueron llamados y Nabucodonosor les habló, les dio una oportunidad. Pienso que les dijo, miren muchachos, ustedes me caen bien, son chéveres, son inteligentes, son sabios, usen esa sabiduría. ¿Qué les cuesta? Nadie los va a ver. ¿Qué les cuesta nomás? Doblar por lo menos su rodilla, hagan algo. Pero ellos dijeron, no lo haremos. Sepas, oh rey, que el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Pero mire, ellos no tenían una fe ciega. Ellos creían que Dios los podía librar de las llamas. Ellos estaban 100% seguros de que el Dios que ellos servían era poderoso para que, aunque los tiraran al fuego, ellos no morían, no iban a morir. Pero a la vez eran realistas. Porque le dijeron, y si no nos libra, oh rey, no importa, estamos dispuestos a morir, pero con nuestra frente en alta sirviendo a nuestro Dios. Porque ellos decían, nosotros, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor y un día vamos a estar delante de Él. Usted conoce la historia, los agarraron, el rey se encolorizó de tal manera que cambió hasta su semblante, se puso pálido, ese hombre del coraje o rojo, yo no sé cómo se pondría, pero la Biblia dice que su semblante cambió de la rabia, de la ira que le dio. ¿Cómo ustedes se atreven? Yo soy rey de reyes, decía Nabucodonosor, a quien yo quiero le doy vida y a quien quiero mato, y ustedes me están retando a mí. Calienten el horno 7 veces. Vamos a ver si el Dios de esto los libra. Los agarraron, hombres robustos, dice que cuando fueron a tirarlos, los hombres cayeron ahí muertos porque no soportaron el calor de la llama. Pero cuando Sadrach, Mesach y Abednego cayeron allá en la llama, comenzaron ellos, oh, te adoramos, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Tú eres santo, tú eres glorioso, tú eres maravilloso, tú eres real, tú eres un Dios vivo. Y echaron 3, pero dice la Biblia que de repente el rey se levanta de su silla y dice, ¿no fueron 3 los que echamos? Sí, sí, mi rey, fueron 3, porque yo veo 4 y el cuarto es como el hijo de los dioses. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Porque este Dios sigue haciendo maravillas como la que hizo con esos hebreos. Pero estos jóvenes estaban lejos de su casa. Sus padres quizás murieron. Sus casas fueron destruidas. Les estaba yendo bien en el negocio. Habían sido puestos como jefes de los sabios, de los magos. Pero tenían una fe en Dios inquebrantable. Y como alguien lo dijo, por su fe impusieron la fe de ellos en todo el imperio babilónico. Porque después Nabucodonosor lo sacó y lo revisó a ver cómo te va. Dice que ni un cabello se quemó de ellos.
Lo único que se quemó fueron las cuerdas con que los habían atado. No huelían ni a humo. Y entonces el rey hizo un decreto que de aquí en adelante, si alguien habla más del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en ruinas. Porque no hay Dios, dijo Nabucodonosor, el gran rey Nabucodonosor, no hay Dios como el Dios de los hebreos. No hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. No hay Dios como el Dios de esta iglesia. No hay Dios como nuestro Dios, que si Él quiere puede librarnos del horno de fuego, y si no nos libra, no importa, como quiera, tenemos que servirle a Él. Alguien diga amén. Amén, hermanos. Entonces, el último punto para ir terminando: si temen a Dios, contarán con su favor. Dios los guardará. José llegó como un esclavo vendido, una caravana. Lo despojaron de sus vestiduras reales, porque él tenía una vestidura de príncipe de muchos colores. Y sus hermanos se la quitaron y lo vendieron, y ahí llega a Egipto, una cultura pagana. Pero en Egipto José dijo: solo tengo una opción, servir al Dios de mi abuelo y de mi padre. Si quiero que me vaya bien acá, eso es lo único que tengo que hacer. Voy a servirle a Él. Voy a guardar sus mandamientos. No voy a comportarme como un egipcio. Voy a poner en alto la fe de mis padres. No me importa lo que me digan. No me importa lo que me hagan. Yo voy a honrar a mi Dios. Y porque decidió honrar a su Dios, Dios lo puso como jefe en la casa de Potifar. Y después, cuando fue puesto preso inocentemente, acusado falsamente por una mujer sin vergüenza, en la cárcel se convirtió el juez, el líder también, el jefe de toda la cárcel la administraba José. Y yo les pregunto a ustedes, padres y madres, ¿no creen que nuestro Dios puede hacer lo mismo con sus hijos? ¿No creen que sus hijos pueden ser los jefes de una empresa? ¿O no creen que sus hijos pueden el día de mañana llegar a ser dueños de su propia empresa? Yo no creo, porque nuestro Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Amén. Último. Si pecan y se arrepienten, ellos deben de saber que Dios está dispuesto a perdonarlos. Porque todos podemos faltar, somos faltosos. Y ellos pueden cometer una falta, pueden cometer un error. Pero dice la Escritura: cercano está Jehová ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Mi hijo, mi hija, yo nunca quiero que tú seas una persona arrogante y orgullosa. Porque si tú eres una persona arrogante y orgullosa, Dios te va a humillar, porque Dios a los altivos los humilla y los hace comer polvo, literalmente los hace comer polvo. Un muchacho se porta mal y hace cosas y Dios lo va a hundir hasta que lama la lengua el polvo. Entonces, pero si ellos son humildes y reconocen su falta y le piden perdón a Dios, ellos deben de saber que Dios está dispuesto a perdonarlos, como lo hace con todos nosotros. Amén. ¿A cuántos Dios nos ha perdonado? No una, sino quizás cientos de veces. ¿Qué digo cientos? Miles de veces nos ha perdonado el Señor. Porque todos los días casi pecamos, de una o de otra manera. Hasta con nuestros pensamientos pecamos a veces. Y Dios está siempre dispuesto ¿a qué? A perdonarnos.
Entonces los muchachos necesitan saber eso. Nadie es perfecto en esta vida y todos corremos el riesgo de pecar contra Dios. Pero si nos arrepentimos de corazón y le pedimos perdón al Señor, Él es tan grande y tan misericordioso que Él estará presto para perdonarnos. Él lo hará. Él nos perdonará. Él nos santificará por su palabra y por su espíritu. Dios, si algún día tú haces una falta, vuelve, reconcíliate con tu Dios. Nunca pienses que vas a cometer una falta tan grande que Dios no pueda perdonarte, porque no hay pecado tan grande que nuestro Dios no lo pueda perdonar. Solo hay uno, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y otro que probablemente sea, que es el pecado de la incredulidad. Pero de ahí todo lo puede perdonar nuestro Dios. Sí lo hace. Y los muchachos necesitan aprender eso. Aprender esas cosas, hermanos. Porque si lo hacen, entonces, como dice el verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Mi hijo, mi hija, vas a pasar por momentos difíciles, pero siempre ten la plena seguridad, la confianza de que nuestro Dios estará contigo para ayudarte, para guardarte. Ese versículo es la bendición de los hijos de Dios. Que son muchas las aflicciones, pero Dios dice, te voy a librar de todas ellas. Las aflicciones permitidas por el Señor en nuestra vida traerán resultados favorables. Vamos a entrar en una prueba con un peso de gloria y vamos a salir al otro lado con un mayor peso de gloria. Y cuando Dios no nos libra del humo, del horno de fuego o de un pozo de leones, hermano, es porque Él dice, no importa, yo voy a estar contigo cuando pases por las aguas. Yo voy a estar contigo cuando pases por el fuego. Yo voy a estar contigo aún en el pozo de los leones. Y si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Amén. Amén. Entonces, padres, esa es la lecciones de la paternidad de David. David les enseñó esos principios, esas lecciones a sus hijos. Y yo creo que todos nosotros, llega el momento, ustedes que tienen los niños pequeños, tienen esa gran oportunidad todavía. Si ellos llegan grandes y ellos escogen otro camino, por lo menos quede esa satisfacción en usted, que usted hizo su trabajo, les dio esas lecciones. Entonces David dijo, venid hijos y oídme, el temor de Jehová os voy a enseñar. Reúna a sus niños. Ojalá y lo pueda hacer todos los días, pero si no, por lo menos una vez a la semana, y enséñeles el temor a Dios. Y verá cómo esos hijos crecen y le van a servir a Dios con todo su corazón. Póngase en pie en este momento. Denle un aplauso al Señor y póngase en pie. ¿Cuántos padres hay aquí que tienen sus hijos menores de 21 años? ¿Cuántos padres y madres? Levanten la mano todos. Amén. Bueno, esta enseñanza, aunque es para todos, fue específicamente para ustedes. ¿Por qué no le piden al Señor que les ayude? ¿Y por qué no le piden y hacen una oración individualmente por su hijo, por su hija? Y declare una bendición. Y dígale, Señor, en este momento, gracias por tu palabra. Y yo pido por mi hijo, menciona el nombre de él, de ella, en este momento, de su hijo.